La meditación se ha abierto camino en la psicología actual proponiendo un cambio en la forma de relacionarnos con nuestros pensamientos y emociones. Hablamos ahora de la aplicación de la meditación en el trastorno mental grave, sus posibilidades y dificultades. Es la nueva propuesta de Blanca Mas Gese, profesora del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED, especialista en psicología y salud. El programa de hoy va a tratar sobre la meditación en el trastorno mental grave. Contamos para ello con la presencia de Josefina, que es directora del Hospital de Día de Alcalá de Henares. Hola, ¿qué hay, Josefina? Hola, ¿qué hay, Blanca? Vamos a comenzar introduciendo el concepto de la meditación. Tal vez el hombre haya meditado desde siempre, tal vez haya sido una práctica natural que poco a poco ha ido pasando a un cultivo religioso y posteriormente a un cultivo en la psicoterapia. El mayor hito que se conoce en la historia de la meditación viene de Buda, y a través de ahí el hombre empieza a buscar con estas prácticas la claridad mental, la serenidad, un estado distinto de conciencia y de bienestar, no tanto para él mismo, sino también para compartirlo con el resto de los seres sintientes. Además, la meditación, y esto es menos sabido, conlleva un compromiso ético de una vida recta. No existe un único estilo meditativo, existen muchos estilos meditativos y en las primeras prácticas religiosas se iban transmitiendo de discípulo a maestro. La meditación tiene muchos beneficios mentales y físicos, pero ha de realizarse sin buscar ningún objetivo, ha de realizarse desde otra perspectiva, no es para conseguir un logro. Y no es recientemente cuando ha entrado en la psicología. El primer contacto que tuvo con la psicología fue a principios del siglo XX, en el año ya 1883, unos monjes se dirigen al Parlamento de las Religiones en Chicago y hablan de estas prácticas y de estas técnicas, y el impacto que ha tenido fue muy grande. Sobre todo sobre los primeros psicólogos tuvo un enorme impacto. Los psicólogos principales del comienzo de la psicología, como William James en el año 1900, otros muchos psicólogos, Frank Alexander, Erich Fromm, Carl Jung, muchas otras personalidades entran a estudiar estos fenómenos y la influencia que tiene sobre la psique de las personas. Pero recientemente sí es cierto que ha habido una segunda oleada, una segunda renacer del interés por estas prácticas, y esto ha venido de la mano de Kabat-Zinn, que desde el año 1975 empieza a aplicarlo de forma directa dentro de unas prácticas de control del estrés. Y desde aquí hay una influencia que parece que ya es imparable y está cambiando y influyendo incluso la forma de hacer terapia. Desde tu opinión, Josefina, ¿qué es lo que puede ofrecer la meditación a la psicoterapia? ¿A qué es debido este gran interés actual? Claro, la meditación nos enseña una cosa que es básica, que es ser capaces de centrar la mente en un objeto, por ejemplo, en la respiración. ¿Qué es lo que pasa cuando somos capaces de centrar la mente? Lo primero que aparece es la serenidad. Vamos aprendiendo a no dejarnos arrastrar por las cosas negativas que tiene la mente, sino a llevar nuestra atención, nuestra conciencia, a un objeto que elegimos. Ya te digo que es muy frecuente hacerlo con la respiración. A la vez que se sigue con esta atención en un objeto, vamos haciéndonos más capaces de trabajar internamente. Esto va a ser muy importante para la psicoterapia también. Dice Thich Nhat Hanh que al observar la realidad interior, entramos en contacto con el momento presente, sin deseo y sin rechazo. Esto nos permite conocernos, pero conocernos directamente, no mediante intelectualizaciones, sino estando en contacto con lo que realmente somos en un momento dado. Y aceptarnos. Esto es lo que hay, esto es lo que somos en este momento. Claro, esto nos va a permitir otra cosa que es fundamental en psicoterapia, que es otra actitud ante el sufrimiento. No evitar el sufrimiento, no estar escapando del sufrimiento,
sino experimentar nuestra realidad como es en este momento, viendo además cómo estamos reaccionando ante lo que nos ocurre y dándonos cuenta de una cosa fundamental, y es que el sufrimiento tiene que ver no solo o no tanto con lo que nos ocurre, como con la forma que tenemos de reaccionar ante lo que nos ocurre. Claro, porque cuando una persona es capaz de mirar el sufrimiento, las cosas cambian y el sufrimiento parece que pierde esa fuerza, esa virulencia. Pero además a mí me gustaría recalcar, para que quede claro desde el principio, que la meditación no es un quedarse en unos pensamientos o no es quedarse en unas prácticas, sino que es para volver a la vida, que la meditación no es ajena a la vida y que también la meditación te lleva a actuar de forma adecuada cuando el momento lo requiere. Que no es solamente quedarte pensando o haciendo algo en la mente, sino que siempre hay que tener esta vuelta de nuevo a la vida. Una de las cosas en las que más se ha empleado, comenzó empleándose, fue para el tratamiento del dolor, continuó empleándose en la depresión, en la ansiedad. ¿Cómo se está trabajando con el paciente psicótico? ¿Puede también ayudar al paciente con un trastorno mental grave? Hasta ahora hay menos experiencia, menos estudios con el paciente psicótico, pero hay algunos trabajos que nos hacen pensar que vale la pena conocerlo en profundidad e intentar aplicarlo por lo menos con algunos pacientes, porque puede ayudarles. ¿Hay algún peligro al hacerlo? ¿Puede aumentar la sintomatología psicótica el realizar estas prácticas? Sabes que esto se ha dicho. Se ha dicho que puede aumentar la experiencia psicótica, incluso en personas no psicóticas, que puede aumentar la psicosis. Vamos a ver, parece que en las revisiones que se han hecho, los estudios que daban estas ideas hablaban de retiros muy largos, de retiros enormes, de estar meditando una semana sin contacto con nadie ni con nada, más que con el mundo interno, y además, sobre todo, de determinadas formas de meditación. La meditación trascendental parece que es la que más estaba estudiada en relación a desencadenamiento de procesos psicóticos. Ahí has dicho dos cosas que yo creo que son muy importantes. Una, que como toda práctica hay que entrar de forma paulatina y cuando uno está preparado, y al mismo tiempo hay que entrar con un maestro que te sepa guiar desde ti mismo, ¿no? Es las dos cosas. Eso es lo que me quedaba necesarias por decir. La otra cosa que parece que no está ni siquiera dicho en estos estudios es si el maestro o el guía tenía experiencia para hacerlo. Entonces, hay en este momento una persona muy importante, Paul Chadwick, que está aplicando la meditación a los psicóticos. Pero para esto lo que ha hecho es modificar la práctica para adaptarse a ellos. Él está trabajando con esquizofrénicos. Y con estas modificaciones encuentra que es seguro, que es terapéutico, y la APA en este momento lo ha admitido dentro de tratamientos empíricamente validados con poco apoyo de investigación. Claro, no es hacer solamente esto con el paciente esquizofrénico, es incluir esto dentro del abanico de recursos que se ponen a su disposición y en función de lo que cada uno vaya necesitando. ¿Qué objetivos se persiguen en este tipo de pacientes al hacer un entrenamiento en meditación? Mira, lo que es muy importante es que no se persigue acabar con los síntomas, sino una forma distinta de relacionarse con los síntomas. Haciendo lo que se hace en meditación, no evitar la experiencia, sino afrontarla de una manera distinta. ¿Qué modificaciones se han empleado para trabajar con el paciente mental grave? Este autor lo que propone es, primero, que hace falta una relación terapéutica intensa. Hay que tener una relación de colaboración ya establecida. Luego hace modificaciones en la práctica, modificaciones importantes que ahora te cuento, y después de la práctica hay un tiempo de charla para conseguir lo que se llama el insight metacognitivo, el razonar sobre la experiencia que se ha tenido aprendiendo de la experiencia. Entonces lo que se hace son prácticas muy cortitas y muy dirigidas, en las que lo que se busca es, en lugar de tener la reacción habitual a la experiencia psicótica, que es intentar evitarla, huir de ella y al final acaba tomando más fuerza, afrontarla, mirarla
y dejarla ir, aceptándola porque es lo que hay en este momento. Lo que has dicho es muy importante, experiencias cortitas. Nada de un retiro largo, nada de horas de meditación, sino ser capaz de dosificarlo y ver qué ocurre, dosificarlo y ver qué ocurre, ¿no? Evitando así que la persona pueda perderse. Efectivamente. Sí, la técnica sería fundamentalmente esto que estábamos diciendo. Se hace en individual o se hace en grupo. Los grupos son grupos terapéuticos, no son grupos de enseñanza. Y lo que se hace son una práctica de meditación, o dos puede hacerse, pero de 10 minutos. Y una práctica de respiración de 3 minutos, o sea, muy cortitas. Y después esto que te digo de esta reunión, de charlar sobre la experiencia que se ha tenido. ¿Todos pueden hablar libremente? Claro, sobre la experiencia que han tenido. Eso es. Y durante las prácticas, aunque sean tan cortas, que te digo que son de 10 minutos, se recomienda no dejar silencios de más de 30-60 segundos. El terapeuta, el que está guiando, habla de todo lo que puede estar apareciendo en la mente de los pacientes libremente y les invita continuamente a que si aparece algo que les disturba, que es disturbante, vuelvan a la respiración y al cuerpo. Y cuando se haya ido, vuelvan a la respiración y al cuerpo. Pero ahí me gustaría señalar que aparecen dos cosas muy importantes. Una, que es un terapeuta que ha de tener experiencia en este tipo de trastorno y que es una persona que debe entender de meditación y que debe poder imaginar qué es lo que está ocurriendo para poder guiar el desarrollo de la práctica. Claro, y tiene que entender qué pasa en la psicosis para entender qué experiencias puede tener la persona que está mirando sus contenidos mentales en un momento dado. Claro, dejando ir y recogiendo constantemente. Eso ¿no? es. Eso es importante porque como nos está escuchando mucha gente, que cuando se trata de este tipo de pacientes, tal vez no se pueda meditar en cualquier sitio. Hay que hacerlo en un sitio especial dentro de una práctica terapéutica, ¿no? Depende de los momentos. Creo que un paciente psicótico podría incluirse en un espacio de meditación abierto si está suficientemente bien. Si por el contrario tiene muchos síntomas psicóticos y todavía no sabe manejarles, entonces va a necesitar más ayuda y un lugar, y un encuadre más parecido a este del que estamos hablando. Hay otra cosa que se evita en estos encuadres de los que te hablo, se intenta evitar la absorción. Se trabaja sobre todo focalizando en una conciencia abierta, de manera que no se cierre en la experiencia psicótica, sino que a la vez que la está teniendo esté siendo consciente de todo lo que ocurre a su alrededor. Muy bien. Muchos estilos de meditación se alejan de la absorción, no solamente los psicóticos, sino hay muchos estilos de meditación que mantienen esta conciencia abierta, ¿no? A ampliar el foco de atención. La respiración juega un papel importante, ¿no? ¿Cómo se trabaja? La práctica de la respiración, que es otra práctica, una práctica cortita, es llevar la atención a la respiración. Primero, el terapeuta invita a que el paciente se centre, se mire cómo está físicamente, cómo está mentalmente, cómo está en todos los aspectos de su ser. Y después que lleve la atención a su respiración y la expanda. Primero la respiración pequeña en la nariz y luego a cómo está respirando todo el cuerpo. La sensación del cuerpo total, la sensación, la postura, el gesto que se tiene, la cara que se tiene, o sea, lo que es todo el ser respirando. Es una práctica muy, muy cortita, solo de 3 minutos. Son tanto esta como la otra, la que te hablaba, se pueden hacer con los ojos abiertos. Se tiende fundamentalmente a hacerlo sentados, o sea, se está buscando continuamente que no haya absorción, sino que haya una cierta presencia, sí, ¿no? Una cierta presencia en el presente, efectivamente. Eso es muy importante, que se mantengan anclados al presente. Anclados a lo que hay. Sobre todo esto lo vas a conseguir con la respiración y con el cuerpo, ¿no? Pero si tienen que estar con los ojos abiertos, pueden estar con los ojos abiertos. Si aparece agobio y tienen que salir, pueden salir, ¿eh? Entonces, a veces necesitan que se les acompañe. Eso también es fundamental en todos los estilos meditativos. Cuando uno llega a un punto en el que se está produciendo agobio, no tienes por qué permanecer en ello, porque entonces ya eso se convierte en un sufrimiento innecesario. Puedes salir y retomar, ¿no? Es importante saber estar allí. Y también es importante el que, eso sí que es una diferencia con otras prácticas, no se está atento al momento en que aparece la sintomatología psicótica, ahí como esperándola,
sino abierto libremente, y cuando te das cuenta de que la tienes, lo que se recomienda es obsérvala, respira, vuelve al cuerpo, y cuando se vaya, respira, vuelve al cuerpo. Pero sin estar atento, sin estar provocándola, digamos. Sí, claro, sin llamarla, ¿no? Eso es. Muy bien. Y después, una vez que ha acabado esta primera parte, la conversación posterior, ¿sobre qué versa? ¿Cómo se dirige? Sobre la experiencia que se ha tenido, de manera que se pueda llevar la conciencia, la experiencia que se ha tenido, de cómo los síntomas vienen y van, cómo no se quedan fijos, cómo pueden desaparecer, y a la desidentificación con los síntomas psicóticos. Tú oyes voces, pero tú no eres las voces. Tú no eres las voces, tú no eres el síntoma, tú no eres. Eso es. Al mismo tiempo, me imagino, porque yo no trabajo en trastorno mental grave, pero es muy importante, como en otros trastornos, qué piensa la persona sobre sus propios síntomas. Claro, es que la relación que se tiene con tus pensamientos, con tus síntomas, con tus contenidos mentales, parece que es básica para cómo manejas los síntomas psicóticos, ¿no? Para cómo evoluciona la esquizofrenia. De hecho, hay unos estudios muy, muy interesantes que lo que nos dicen es que hay una parte muy grande de la población que escucha voces, pero no por esto toda la población está enferma. Entonces parece que lo que media el que se funcione mejor o peor es cómo se relaciona la persona con estas voces. Lo que se intenta es que se relacionen sin miedo, que puedan, que no las sigan, que no se identifiquen con ellas. Y evidentemente lo que se va a conseguir con la meditación, porque es en lo que se está trabajando, es cambiar esta relación con los contenidos mentales, con los pensamientos y con las sensaciones corporales, ¿no? Eso es. ¿Y con qué evidencia contamos ahora sobre la utilidad de estas prácticas? Pues mira, los estudios sobre disminución de síntomas no son concluyentes. Dicen que quizás disminuye algo la sintomatología negativa, pero nada más. Los estudios más importantes son los que ven los objetivos de los que antes te hablaba. Cómo se relaciona la persona con la psicosis y consigo misma, y midiendo su grado de bienestar. Y en esto sí que Shadwood tiene resultados muy alentadores, muy positivos. De hecho, tiene algún estudio en el que lo que se pregunta a los pacientes es cómo han cambiado la relación con su psicosis. Es un estudio muy bonito porque ellos dicen qué cosas han modificado, cómo han empezado a reaccionar de una manera distinta ante la psicosis, cómo tienen más poder frente a las voces, que se aceptan mejor, que aceptan más a la experiencia psicótica, pero ya no son la psicosis, ¿no? Dan mucha importancia a esto, a responder de una manera distinta a los síntomas. Como se trabaja en grupos, valoran mucho la universalidad, el ver que hay otras personas que están viviendo lo mismo, y se señala también que no han empeorado, ¿no? Por lo que decíamos al principio. Claro, es decir, que no hay que tener miedo a realizar una práctica de meditación que pueda empeorar el trastorno, producir un efecto secundario no adecuado, ¿no? El bienestar psicológico, sea donde sea, siempre es fundamental. Porque casi siempre en los estudios de psicología y en psiquiatría que hemos intentado medir síntomas y que los síntomas desaparezcan y no hemos medido todo lo que ocurre alrededor. Otras cosas buenas que están pasando a la persona, que es lo que realmente le va a dar una mayor calidad de vida y le va a permitir vivir una vida más completa, ¿no? Hemos hablado hasta ahora de pacientes esquizofrénicos. En el trastorno bipolar, ¿qué estudios se están haciendo? ¿Qué se sabe del efecto de la meditación o la aplicabilidad de la meditación en el trastorno bipolar? El trastorno bipolar se está investigando mucho, sobre todo porque, como antes decías, las técnicas más reconocidas de terapia con meditación han tenido que ver con el tratamiento de la ansiedad, del dolor y de la depresión, ¿no? Y lo que se ha visto es que puede disminuir de una manera importante las recaídas de depresión. Entonces la pregunta es si ocurre lo mismo con el trastorno bipolar. Y además, con el trastorno bipolar sabemos que, es que antes se creía que no, pero ahora sabemos que hay un porcentaje muy grande de personas que entre las fases depresivas o maníacas se quedan con sintomatología subsindrómica, o sea, con tristeza, con ansiedad, con problemas cognitivos. Y ahí es muy importante incidir. Y se ha intentado hacer con meditación. Todavía no hay unos resultados concluyentes. Sí que hay estudios en los que disminuye la depresión,
entre fases en los que disminuye la ansiedad, esto quizá de una manera más clara. Incluso hay alguna evidencia de que puede mejorar el funcionamiento cognitivo. Y luego está el asunto de las recaídas. Con las recaídas ha habido alguna modificación que lo que intenta es, digamos, como dar clases, como formar en estar muy atentos a la aparición de cambios en la mente, de manera que se puedan percibir enseguida los síntomas prodrómicos, los inicios de la recaída y actuar de una manera precoz. Antes de que haya una recaída. Eso es. A base de observar la mente, de este proceso de estar atento a lo que ocurre en la mente y que no pasen cosas en la mente sin darte cuenta, sino que haya una práctica de observar lo que ocurre dentro de la mente. Dentro del funcionamiento cognitivo, ¿nos podrías decir qué es lo más llamativo del efecto de la meditación en estos pacientes? Lo que más se está trabajando es la atención. La atención. Y evidentemente cuando se atiende o se desatiende todo cambia, ¿no? Claro. En el momento que uno posa la atención sobre algo, ahí empieza a cambiar todo. Claro, a decidir hacia dónde dirige su atención sin que ésta se vaya a una cosa o a otra de una manera salvaje, ¿no? Los pacientes, ¿qué experiencia, cómo valoran ellos la práctica meditativa? El paciente con un trastorno mental en psicosis nos han dicho que ellos se sienten mejor y que se sienten más fuertes y más poderosos frente a su enfermedad. Bueno, en un estudio pequeñito, cualitativo. Pero ya hay una ventana abierta. En trastorno bipolar, ¿se ha preguntado también el paciente qué significa para él hacer estas prácticas o todavía no se ha hecho? Yo no conozco ningún estudio cualitativo como el de Chadwick. Sí que hay algunos testimonios, si tú entras en internet encuentras algunos testimonios de personas que dicen que les ha ido muy bien y que les ha cambiado la vida. Yo creo que esto es diferente para cada persona, que siempre es muy importante hacer tratamientos, digamos, como adecuados a las necesidades de cada uno y que probablemente personas distintas van a tener experiencias distintas en esto y que vale la pena intentarlo, sobre todo cuando hay ansiedad, cuando hay depresión, entre fase y fase del trastorno bipolar. Porque sí que hay algunas personas que dicen que esto les ha hecho mejorar mucho. También me gustaría recalcar, ya para terminar, que la meditación es un camino muy largo, un camino de transformación personal enorme, y cuando la aplicamos a la psicoterapia la alejamos del concepto religioso, es decir, no va unido a un concepto religioso, sino va unido a un concepto de cambio terapéutico, y no se intenta llegar a las fases últimas de la meditación, como se hace en la religión, sino que uno se queda mucho más al principio, ¿no? Lo que se suele conocer en los textos como las puertas de acceso. Para todas aquellas personas que a lo mejor no tengan este deseo tan importante de cambiar su mente, de transformarse, al comenzar uno empieza con los primeros pasos en la meditación. Evidentemente, quien quiera puede continuar luego a etapas posteriores de desarrollo. Pero que no es necesario desde la terapia. Efectivamente, en terapia se trabaja en las primeras fases. En las primeras fases de mejorar tu relación con tus contenidos mentales y con tus síntomas y con tu malestar, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues vemos que hemos encontrado una nueva forma de trabajar. Una nueva antigua, ¿no? Una nueva antigua, sí, pero en terapia está siendo nueva de trabajar con estos trastornos que son muy difíciles desde el punto de vista terapéutico, y esto puede ser también una ventana es un arma importante más dentro de la cambio. Gran cantidad de armas que tenemos en este momento de útiles de ayuda, efectivamente. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros este rato. Pues muchas gracias por invitarme.